7:47 de la mañana, estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. Lo anuncié antes de irme a la pausa. Está ya en nuestros estudios Juan Pari, ustedes lo conocen bastante bien, fue congresista de la República y yo lo he dicho, no solo cuando está acá, sino cuando no está también, muy buen congresista de la República, participó, me parece, de investigaciones, un trabajo importante, y es una pena que no haya estado en este congreso, la verdad, porque ha sido muy interesante su papel y su participación en épocas en el que más bien, lejos de contribuir a esclarecerse o a esclarecer los hechos y saber y determinar responsabilidades de quienes hicieron o tuvieron un mal comportamiento en el manejo de los recursos del Estado, en las decisiones que tuvieron que tomarse en su relación con las empresas brasileñas, hubiera sido una voz, creo yo, autorizada para tratar de encaminar o por lo menos denunciar cuando se estaba yendo en un sentido distinto, ¿no?, en las investigaciones Lavallato. Señor Juan Pari, qué gusto saludarlo, muy buenos días. Muy buenos días. Gracias por conversar con nosotros. Dicho ese paso, tiene un libro también que ha publicado donde, digamos, en buena medida habla sobre estos temas de una manera documentada. Señor Juan Pari, la comisión Lavallato, ese es el nombre que le pusieron en el Congreso de la República, coloquialmente ya emitió su informe y, como usted habrá podido notar, en el Pleno de la República, en el Pleno del Congreso, fue un debate, diría yo, con unos tonos y unos niveles, la verdad, bien llamativos, y daría la impresión de que había el interés de que se vaya hasta el fondo, pero leyendo el informe, no solo hay vacíos, sino claramente una voluntad clara de incorporar algunos y de no hacerlo con otros. Pero ¿cuál es su opinión sobre el informe, sobre cómo se está discutiendo? Creo que al país le hubiese gustado un debate sobre los temas de fondo y no sobre la pintura que se trató de poner sobre los temas de fondo. Ajá. Y la pintura que se trató de poner es el espectáculo, las poses, la forma y la actitud de la bancada presta fue para eso, poner la pintura, poner que los elementos epidérmicos de la discusión y la bronca política cuasi universitaria de los años de la década de 60 nuevamente se recuperaran, y en un escenario donde debería discutirse los temas que importan al país y la forma en que debería develarse los modus operandi de la corrupción en el país. Pero no, prefirieron la pintura. O sea, eso fue un espectáculo montado para dar la apariencia de que han investigado, pero que en el fondo era claramente un blindaje para determinados personajes. Y yo no sé si la palabra blindaje es correcto, porque blindaje es cuando te hace impenetrable ante la historia, ¿no? Ajá. Y lo que hemos visto, punto, claro. Lo que hemos visto en todo este proceso, desde la comisión de fiscalización del 2006, donde se trata del informe de la Interoceánica, la presidencia de la Comisión de Fiscalización en ese momento lo dirigió Velázquez Quesquén, y 2006, febrero, estamos hablando todavía del periodo de Toledo. Sí. ¿Ya? Después, el comportamiento político en el 2008 de cómo es que se protege a Toledo y a Kuczynski, pero no por los toledistas y Kuczynski, sino por la gente del PPC, por la gente del APRA, por la gente del nacionalismo, porque sale un informe de 2008 que es un copy-paste del informe de fiscalización que se dio por parte de Velázquez Quesquén en el periodo cuando él era presidente de esa comisión. O sea, digamos, todo esto que ha sucedido en la relación del Estado con las empresas brasileñas ha mantenido homogenizado el comportamiento de distintos actores políticos, y todos ellos vinculados al ejercicio del gobierno también. Bueno, y es por eso que se ha merecido la felicitación de Alan García a su bancada, porque había un comportamiento continuo de muchos años de proteger no solamente a la gestión de García, sino de proteger todo el modus operandi de la corrupción. Se protegió a Toledo y a Kuczynski, y ahí están los informes escritos. Ahí están, son hechos, y están sus firmas, y está la forma en que se hizo tal protección. O sea, ellos en todo momento lo que querían era
que se protegiera a las empresas brasileñas, en particular a Odebrecht, y si es que en el camino tenían que con eso defender a sus opositores políticos, los defendían porque más importante era la buena relación con Odebrecht. Así es, la buena relación con Odebrecht y probablemente la forma de cómo se hacían los negocios. Porque yo lo que veo es de que las cosas trascienden más allá de una gestión. La comisión, tanto la mía, tengo que decir, y la comisión Bartra, nace mal desde el origen. De acuerdo. Y ¿Por qué? ¿Por lo mismo en ambos casos o no? Por lo mismo en ambos casos, porque se encasilla desde el comienzo a decir hay que investigar las coimas vinculadas ya a las obras públicas, pero vinculadas a lo de Brasil. Se cierra en el concepto coima. Ajá. Ya. Entonces no hay coima, no se visualiza, no hay el video, no hay la firma, no hay la declaración. No hay responsabilidad. No hay responsabilidad. Y la coima es un tema de orden penal. Ajá. La responsabilidad del Congreso es ver cuál es la responsabilidad política, la responsabilidad constitucional de los diversos funcionarios públicos y que han traído y que se han ido contra el país, en desmedro del país. Ajá. Y que si esas responsabilidades conllevan a una responsabilidad penal. De acuerdo. O sea, que eso lo estima ya el Ministerio Público. Claro, pero sin embargo los otros elementos de orden constitucional no entran al debate. De principio, en todo este proceso, en las 3 gestiones de gobierno, ajá, lo que se hizo es que el Estado reemplace al mercado. Ajá. Primera violación constitucional. ¿Cuál economía de mercado? El Estado le garantizó ingresos a la corrupción bajo procesos continuos. Ese tema no se toca. De acuerdo. Ya. Hay un artículo que tiene que ver con la defensa de la competitividad y hacer toda una estrategia de luchar contra los monopolios. ¿Y qué se hizo aquí? Terminó Odebrecht solo en las licitaciones, utilizando un conjunto de procedimientos y ¿cómo se llama? ¿Y cuál competitividad? Claro. ¿Dónde está la competitividad? Si se repartió el mercado. Aquí lo que habría que haber hecho es investigar cómo la política o las decisiones políticas generaron las condiciones para que las empresas brasileras pudieran cometer todas las fechorías que se han hecho. Así es. No necesaria únicamente, oye, le pagó 3 millones, 5 millones, 10 millones, sino cómo hicieron todo el armatoste, decretos de urgencia, leyes, interés nacional, etcétera, etcétera, dice usted. Y son procesos construidos que van más allá de la gestión. Ajá. Por ejemplo, revisando el tema de Olmos, Alan García en un determinado momento decía: yo ese AG Olmos no me pertenece porque no tengo que ver nada con Olmos. En su gobierno se firmó el contrato y hay 2 dispositivos legales que abren el proceso, y aquí los tengo anotados. Ajá. El decreto legislativo 994 y el decreto legislativo 1012, los 2 dados por facultades legislativas y de entera responsabilidad del Ejecutivo, de entera responsabilidad de ese Ejecutivo que presidía Alan García. Claro, porque cuando te otorgan o te delegan facultades, te las otorgan para fines específicos. Eso quiere decir que el Ejecutivo quería sobre ese punto legislar. Y una pregunta en relación a eso, en el caso Olmos, y ese caso es el caso en el que ¿qué decisión se toma desde el Ejecutivo concretamente para favorecer a Odebrecht? Bueno, esto tiene una larga historia, arranca desde el tiempo de Toledo, pero sin embargo el proceso de la venta de tierras sí es parte de la responsabilidad en la gestión de Alan García. Ajá. Ya, este decreto legislativo 994 que se da en marzo de 2008 sale con un membrete que siempre es bonito en términos de nombre, que promueve a la inversión privada en proyectos de irrigación para la ampliación de la frontera agrícola. Ya, claro. Ya. Entonces lo que ahí era simplemente vender las tierras expropiadas de los campesinos. Ajá. Ya, y con eso pagarles la plata a H2 Olmos, que era Odebrecht.
que era, digamos, no el proyecto inicial, sino uno segundo que le adjudican, ¿no es así cierto? es. Entonces, ese decreto legislativo se dio en el tiempo de García y que te facilita y te da la posibilidad para que se haga este proceso de venta de tierras. O sea, si no hubiera dado ese decreto legislativo, el Ejecutivo, Odebrecht no pudiera materializar el acto de corrupción. Así es, el decreto legislativo 1012, Ajá, que es el otro decreto que tiene que ver con la ley marco de APPs, de un adecuamiento a la ley marco de APPs, que se da el 13 de mayo de 2008, que tiene que ver concretamente la posibilidad de trasladar el tema de las decisiones al gobierno regional. Y hay que recordar que estos decretos legislativos, que si bien es cierto se dan en el 2008, hay un elemento y un antecedente anterior. Hay que recordar que en septiembre de 2006 se reúne Alan García, Barata, Marcelo Odebrecht y Yehude Simón. O sea, entonces ahí hay temas que todavía no están aclarados para el país. Y esa era la responsabilidad del Congreso. A mí me parece bien muchos elementos avanzados, porque también hay que reconocer que en el Congreso es una lucha de cómo se empujan los reflectores. Ya, o sea, y el APRA lo que hizo ahora último es empujar al fujimorismo para que el reflector lo alumbre a ellos y no al APRA. Claro, alumbra a los otros más que a ellos. Así ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que ha pasado en estos temas. Pero como le digo, o sea, hay un tema desde origen, de cómo se hace el corsé, para que no se investigue el resto y que no se investigue lo fundamental, el modus operandi, la responsabilidad política, de cómo se construye un sistema de corrupción, un sistema de economía de la corrupción. Claro, lo que en su momento Jorge Cuba, que es el viceministro de Comunicaciones, pero que hacía cosas del Ministerio de Construcción, dijo en su momento, había como dos niveles, uno el operativo y otro el político. El operativo era, digamos, el canalizar la licitación, el hacer las cuestiones de arreglar todo para que Odebrecht gane, pero la otra, la política, ya tenía que ver con el marco más general institucional para que todo lo otro encajara. Y la corrupción también hace su diseño estratégico y busca su sostenibilidad a largo plazo, y es por eso que cuando se investigan los proyectos, que es el otro error, hay que ver más todo el proceso. He escuchado decir que bueno, los delitos ya han prescrito. Oye, pero si el delito persiste, es vigente, está vivo, si todos los años se da un presupuesto para pagar la corrupción, el daño al país es permanente. Es un delito continuado, un delito vigente. Claro, un delito que se va dando permanentemente, porque además se van conociendo más cosas en torno a cómo se hicieron. Pero quería un ratito quedarme, señor Pari, en el caso Olmo, que me parece particularmente interesante. Eso fue en la época de García. El premier era Velázquez Quesquén. Así es. Porque después entra Yehude Simón, o en ese tránsito es, ¿no? No, el premier en un momento hay que recordar que fue Jorge del Castillo. Después entra Yehude Simón. Jorge del Castillo cae por el caso de BTR, de Petroaudios, de Petroaudios y entra Yehude Simón. Entonces era el presidente. Mercedes Arauz, ¿qué era? Ministra de Economía. Ministra de Economía. El momento de Olmos. Ahí hay un tema que tampoco se aclara y se trata de perder con el otro tipo de discusión. Las grandes obras necesitan la autorización del MEF y necesitan la opinión del MEF. El gobierno regional, por más gobierno regional, no puede realizar ninguna obra si no tiene la bendición del MEF. Claro. Y eso lo sabe todo alcalde, todo presidente de gobierno regional. Entonces hay Mercedes Arauz nunca firma esa autorización. Ya, hay un documento donde simplemente se traslada una opinión, y ese documento lo firma un viceministro, se traslada la opinión de un director diciendo que sí es razonable, pero no es una opinión de compromiso del MEF, y con eso se toman las decisiones.
Y Mercedes Arauz no lo firma porque ella no estaba de acuerdo como se estaban haciendo las cosas. Aparentemente es así. Porque inclusive si uno revisa los periódicos de esa época, Velázquez Quején empieza a atacar mucho a Mercedes Arauz justamente por esa actitud. Y claro, en el caso de Velázquez Quején se explica porque él es de Lambayeque, ¿no es cierto? Era representante en esa época y después terminó siendo primer ministro. ¿Y qué desde su punto de vista ha hecho, piensa usted, que Mercedes Arauz vote, ¿no es cierto?, junto con el APRA y el fujimorismo a favor de ese informe y no como hicieron las otras bancadas en contra de aquel? Bueno, probablemente su corazoncito y su agradecimiento al señor García. Ella fue ministra de García y probablemente que si el proceso continúa y tenga que investigarse, este hecho y esta responsabilidad del MEF la tendría que explicar la señora Arauz. Ajá. O sea, ¿pero qué tendría que explicar? Si ella más bien hizo bien las cosas, pero no, pero ella tenía que haberse opuesto a que un viceministro le dé luz verde a un proyecto con la que ella, como dice, está en desacuerdo. Claro, o en todo caso tenía que haber renunciado en ese momento. Así es, y entonces ahí tendría que explicar al país por qué tuvo esa posición. Ajá. No significa de que tenga la responsabilidad o no, pero sí tendría que explicar por qué tuvo esa posición en ese momento concreto. Ajá. Y por qué el ministerio como ministerio no asume una responsabilidad directa y presenta un documento tibio dándole vueltas y que lo firme el viceministro y que simplemente es un traslado de opinión de un director nacional. Ahora, pero a usted que conoce tanto el caso, ¿qué le dice esa acción concreta en que la decisión estaba tomada? Ese proyecto tenía que salir de todas maneras y por más que había una postura del Ministerio de Economía, se privilegió aquella que conducía a que esto se pudiera materializar. Eso es lo que ha pasado. Claro, las decisiones, como te decía hace un momento, las decisiones se toman mucho más antes, hay un diseño estratégico, hay conversaciones, hay negociaciones, hay visitas y ya hay favoritismos concretos. Entonces, ese es el proceso que tiene que visualizarse y tiene que seguir profundizándose. La responsabilidad penal lo asumirán los que tienen que asumir la responsabilidad penal. Ajá. Pero hay responsabilidades de carácter político, de carácter funcional, hay responsabilidades de orden constitucional, que por el tema del corsé que le han puesto a la comisión, que solamente hay que ver las coimas, entonces la mirada se va ahí. Entonces, yo recuerdo que Mulder decía, oye, ¿dónde está la coima? ¿Dónde está la factura? ¿Dónde está el video? ¿Dónde? O sea, todo el tema, reducirlo al concepto de la dación y de la recepción de la plata. La coima se puede hacer de distintas maneras, ¿no? Sí, y además hay un dicho bien popular cuando dice la coima es una aceitada. Ajá. Una aceitada a una partecita de toda la maquinaria de la corrupción. Claro. Ya, hay que investigar toda la maquinaria de la corrupción. No, digamos, la corrupción es una aceitada a una parte del carro, pero hay que ver quién hacía que el carro, o quién manejaba el carro, o quién hacía, o quién prestaba el carro, o quién ponía el carro al servicio de la operación ilícita, digamos. Y la contraprestación es donde se manifiesta el delito más grande. Ahí se da el robo al país. La coima es el lubricante. Sí. Ahora, señor Juan Pari, entonces, cuando usted dice, y ha citado a Mauricio Mulder, pero yo voy a ir un poquito más allá y hablar de la bancada aprista de los tiempos en los que usted era congresista y el accionar que han tenido ahora en esta comisión, ¿diría usted que ha sido el mismo? Es decir, que han ido por el mismo objetivo. En el caso de usted era boicotar y traerse abajo el informe que usted hizo y que finalmente no salió como informe de mayoría o informe de la comisión, y ahora conducir a que el informe de Rosa Bartra, que tiene estos vacíos, salga de todas maneras. ¿Es la misma actitud, cree usted? Bueno, el objetivo es acorazar su gobierno, acorazar a su líder Alan García. Utilizo la palabra acorazar antes que blindaje, porque las corazas también se van deshilachando, se van haciendo más permeables. En cambio el blindaje es más firme, dice usted. El blindaje es más. Entonces, ¿usted cree que por más pretensión que hayan tenido de blindar a Alan García y Keiko, lo que han hecho finalmente no ha terminado cumpliendo su objetivo? No, porque hay temas que más bien permiten
preguntar al país y preguntarse, porque el tema no se acaba con el informe de Lavallato. Yo creo que hay cosas que hay que seguir profundizándose. Por ejemplo, porque el señor Mauricio Mulder, en la comisión a la cual presidí, se protegió a Gary Luty. Ajá. Sabiendo... ¿Quién era Gary Luty para los oyentes? Meireles, uno de los doleiros, declara que Gary Luty trajo dinero para el país. Hay cuenta, hay número para pagar a funcionarios. A él está la declaración recogida por el Ministerio Público, no le pasa absolutamente nada, y él se opuso que se le investigara. Y se lo puso, inclusive se opuso que se investigara al propio Toledo, cuando se levantara su cuenta bancaria. ¿Mauricio Mulder? Así es, al entorno de Humala. Digo, yo estoy en contra de Humala políticamente, pero no, ahí está la grabación. La grabación ha salido inclusive. Sí. Entonces, es decir, el comportamiento de Mauricio Mulder era digamos, usted dice que no es un blindaje, pero para que nuestros oyentes puedan ser, tuvo siempre el interés de evitar de que pudiera cualquier presidente o cualquier funcionario de alto nivel aparecer vinculado a actos corruptos con Odebrecht, pero no porque quería salvarlos a ellos, sino con eso defendía a Alan García también. Bueno, en el caso del informe a la cual yo presidí, responde a un contexto histórico diferente. Ya, primero que no estaban las declaraciones de Marcelo Odebrecht y de Barata. Y Barata más bien decía que éticamente ellos eran muy potables y que si encontraban corrupción en un lado le iban a erradicar inmediatamente. Así es. Y entonces la función en ese momento era de que el informe a la cual nosotros elaboramos, que no salga, que no lo conozca el país, era proteger al sistema, proteger a todo. Ajá. En un segundo momento ya no se podía ocultar todo. Ajá. Habían cosas mucho más evidentes. Y entonces que salga lo que tiene que salir, pero que los reflectores apunten para ese lado, pero menos a García. Eso fue la segunda etapa. De acuerdo. Entonces primero era cerrar todo, y eso te lo digo porque la votación cuando hubo en el interior de la comisión, votaron y coordinadamente la gente de Toledo, la gente de Humala y el APRA, votaron juntos para que no salga el informe. Ahora, pero si bien es cierto, en ese momento no se tenían muchos elementos que se tienen ahora, pero los corruptos que ya se habían vinculado corruptamente a esa empresa ya sabían lo que habían iniciado o lo que habían hecho. Entonces, por eso ellos buscaban la defensa inicialmente cerrada de todos, y después fueron diferenciándose porque fueron cayendo en desgracia algunos de ellos con más evidencia o más hechos visibles, y finalmente han tratado de protegerse solo ellos, porque ya la Comisión Lavallato es como el resultado de la lavandería solo para dos, y más bien a todos los otros los han puesto en un saco distinto. Sí, pero esa coraza, ese ropaje va deshilachándose. En todo caso, en algunas cosas cayeron en desgracia mucho más antes, porque los hechos y las evidencias ya se han mostrado. Claro. Pero sin embargo hay hechos, unos demostrables porque son hechos políticos y decisiones dadas. Claro. Y que eso hay responsabilidad en términos políticos de por qué no se investigó, y también hay responsabilidad del Ministerio Público, porque no hay que pensar solamente en el actuar del Ministerio Público del último momento, sino en el actuar del Ministerio Público en su conjunto, ¿ya? Que no se profundizó la investigación. Hay elementos, hay cabos sueltos que hay que cogerlos y hay que seguir trabajando. Yo creo que el tema continúa, la investigación continúa, no es de que haya habido un tipo de resultado y después todo se reduce a eso. Lo que ha ocurrido en el Congreso era algo previsible. Ajá. Era algo previsible. Lamentablemente el hecho de que Marcelo Odebrecht haya reconocido, y no solamente su reconocimiento, sino que su ejecución, de que yo financié a todos y allanó todas las contradicciones y desdibujó una de las funciones fundamentales del Congreso, que es el control político. Entonces,
emparejó el piso, digamos, al decir que le había dado todo. Pero tengo que terminar preguntándole entonces, ¿para qué sirve el informe de la Comisión Lavallato en términos concretos y reales de cara a adjudicarle o atribuir responsabilidades concretas a los que participaron de actos de corrupción o generaron los escenarios propicios para ello? ¿Y qué tanto le sirve a Alan García y a Keiko esto que pretenden, que creen que con esto le lavan la cara? Y yo no quiero caer en los temas de que si lo dijo alguien no sirve o lo dijo otro, no, o sea, yo creo por eso le pregunto, concretamente sirve para que, o sea, tiene elementos nuevos y razonables que puedan ayudar o contribuir a que el Ministerio Público los profundice o no, en el ámbito penal, en el ámbito político constitucional, hay elementos sustantivos de lo que han puesto ahí que puedan servir para conducir algunas investigaciones. Eso quiero saber, porque claro, efectivamente no todo lo que han puesto ahí está mal. Pero por otro lado, justamente le hago una pregunta aparte y le digo, en el caso de Alan García y Keiko, ¿realmente los libre de responsabilidad y con eso se cierra ya sus casos? Bueno, en primer lugar, yo creo que sí hay elementos y procesos que van a servir para la investigación. De acuerdo. Hay daciones de normas y vinculaciones a hechos y a responsabilidades, sí las hay. Que no las hayan profundizado es otra cosa. Ajá. Yo sí he encontrado en Olmos, he encontrado en el metro cosas muy interesantes y que hay que trabajar y profundizar. Hay elementos que se dan en el tema del gasoducto, que empiezan a aclarar las cosas, pero hay falta vincular algo que se quiso proteger, porque el gasoducto no nace con Humala, sino el gasoducto nace con Alan García. Ajá. Y ese tramo, como no estuvo vinculado con la empresa brasileña, no lo estudiamos, pero ahí se corta Ya, pero estuvo vinculado con una empresa que inicia todo ese trámite y finalmente lo compra Odebrecht. Claro, pero se utilizó ese argumento. Claro. Entonces hay temas que hay que seguir desarrollando. El tema del metro, hay que ver no solamente el asunto de la vinculación de la primera parte con Odebrecht y la decisión de cómo pasa de la municipalidad al Ministerio de Transportes y eso hay que notarlo, con un acuerdo de Consejo de Ministros que dice lo contrario con lo que salió en el dispositivo legal, ¿no? Porque en el acuerdo de Consejo de Ministros dijo que iba a ser un proyecto autosostenible, claro. y en el dispositivo que dice que responde a ese acuerdo, aparece ya como una obra asumida por el Ministerio de Transportes al 100%. Y ahí se genera la coima. Y en la última pregunta, porque tengo que terminar, la otra, ¿libre de responsabilidad Alan García y Keiko, y eso le sirve a Keiko y a Alan o no? Y cuando los hechos están dados, a nadie es libre de responsabilidades. Los hechos abren el camino, porque son hechos, claro. No son imaginaciones, son hechos que tienen repercusiones no solamente para el momento que se dio, sino tienen repercusiones para ahora y para mañana, porque se está tratando de concesiones que siguen vigentes, concesiones que se siguen pagando, el delito está activo, y por lo tanto ahí hay un tema de discusión que habría que trasladar la preocupación a los juristas. Si esos delitos que siguen vigentes siguen manifestándose, prescriben. O son delitos continuados, como se ha dicho. Señor Juan Pari, muchísimas gracias, como siempre, por haber venido a conversar con nosotros. Como siempre, muy interesante desde su punto de vista. Muchas gracias. Muy amable. Juan Pari ha conversado con nosotros. Entonces tengo que ir a una pausa. Regreso un instante para conversar con el congresista Gino Costa, que está en su estudio.